para mí. Hola, hola, bendiciones. ¿Cómo están en este día? Ay, perdón. Espero que muy bien, que se encuentren muy contentos en esta mañana porque tenemos un nuevo día, porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder amanecer. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a su programa Un Nuevo Comienzo. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias porque nos hacen el favor de acompañarnos, de tener su presencia aquí con nosotros. Y como comienzo, recuerda, vamos a darle gracias a Dios porque no podemos comenzar sin ser agradecidos con nuestro Dios. Así que únete conmigo y simplemente le digamos, gracias Señor Dios Todopoderoso por un día más, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tantas cosas hermosas, Dios, que tú nos das, que cómo no estar agradecidos contigo. Gracias, Señor, por todos y cada uno de nuestros amigos que estarán con nosotros, que se estarán conectando o que tal vez estarán viendo este video en otro momento. Te agradecemos por ellos, nos ponemos en tus manos. Todo lo que vayamos a hablar y a decir sea dirigido por tu Santo Espíritu. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Amén. Y bueno, pues espero que ya estés aquí muy atento al tema del día de hoy. ¿De qué vamos a estar hablando? ¿Te recuerdas lo que vamos a estar hablando? Lo habíamos compartido la semana pasada. La verdadera religión, yo les dije, pero en sí el tema es la religión pura. ¿Será que existe? ¿O de qué será que vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a comenzar. La palabra religión. Vamos a partir de ahí para comenzar nuestro estudio. ¿Qué quiere decir la palabra religión? No sé, la tenemos como muy, como un tabú, aún ni siquiera, no hables de religión, ¿verdad? Aquí no se habla de religión, no metas la religión, no empieces. Pero vamos a ver qué es en sí la religión. Bueno, según el diccionario, es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificios que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con una divinidad. Otra explicación más sencilla es la práctica de un servicio religioso. Así que cuando yo descubrí esto en el diccionario y en varios diccionarios buscando varios significados, me surge una pregunta a mí. ¿Yo soy religiosa? ¿O yo tengo una religión? Esa pregunta surgió en mí porque yo estaba mal informada también. Entonces, entendiendo el concepto de lo que quiere decir religión, entendiendo el concepto de religioso quiere decir una persona que es más religioso que otro, o en otras palabras, que practica más lo que cree, ¿sí? Eso es en sí lo que quiere decir. Entonces yo haciéndome preguntas dije, ¿seré entonces yo religiosa? ¿Yo tengo una religión? Y la respuesta, pues dije, bueno, yo practico un servicio religioso cada miércoles y cada domingo. Yo reconozco que tengo una relación con un ser divino, que en mi caso es con el Dios Todopoderoso, creador del universo, con su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo, que es el que me guía y dirige mi vida a cada minuto. Entonces caí a la conclusión de que tengo una religión y de que soy un religioso, soy una religiosa. Si tú estás en la misma situación, si dices, no, pues yo también, yo voy, no sé, cada domingo, cada X día a un lugar de reunión, bueno, tú tienes una religión. Yo creo en un ser divino, tengo una relación con él,
eres un religioso. O a lo mejor nada más tienes una religión y no eres un religioso porque no tienes esa conexión o esa relación, es la palabra correcta, esa relación con Dios, ¿verdad? O con lo que tú creas. Pero en este caso estamos hablando de personas que creemos en Jesucristo, que somos cristianos. Y yo me quedé así como que muy sorprendida de la respuesta que encontré, porque hemos escuchado mucho esta frase de, ay, no seas religioso, ¿verdad? Ay, tú ya vas a empezar con tu religión, ya vas a empezar de religioso. Y esto nos hace ver o pensar que un religioso es una persona de mal ver, o que alguien que tiene una religión es una persona como, ay, no, fanático, lo etiquetamos luego. Otra frase muy conocida por los cristianos, decimos, ay, no seas tan fariseo o no seas fariseo. ¿Por qué relacionamos esto? Bueno, recuerden que los fariseos tenían una peculiaridad. Ellos eran personas muy religiosos. Y les dije, religioso quiere decir que es más religioso que otro, o sea, que tiene sus creencias así como que bien arraigadas, pero en un extremo, porque también los extremos no son buenos. Entonces, conclusión, todos tenemos una religión, ¿verdad? Y todos, o casi todos, aquí sí más bien casi todos somos religiosos. Ahora, ¿por qué se etiquetó a los fariseos con la religiosidad? Bueno, recuerden que ellos tenían un pequeño problema o grande problema, como lo quieras ver. Y el problema de ellos era que ellos decían, pero no hacían. El problema de ellos es que a la ley de Dios le añadían, y esto sí era un problema muy grande. El problema de ellos es que ponían carga sobre los demás, pero ellos no hacían lo que estaban diciendo que los otros hicieran. Tenían mucho dogma de ellos mismos. Ese era el problema. Y el problema más grande que tenían estos fariseos era que ellos no reconocían a Jesucristo como el Mesías Salvador. Ellos lo habían leído, conocían la ley y toda la ley hablaba y los profetas profetizaban de que Jesucristo vendría, de que vendría un Mesías que salvaría al mundo del pecado. Ellos lo habían visto, lo habían leído, conocían las características de cómo sería, pero cuando lo vieron no le creyeron y ese fue el grande problema de ellos. Así que cuando alguien te diga, eres un fariseo, pues sí, oféndete si tú de verdad crees en Jesucristo, porque ellos no creían y nosotros sí creemos. Si te dicen, tienes una religión, sí, ¿cuál es? Yo creo en Jesucristo como el Salvador de mi alma. ¿Eres un religioso? Sí, porque voy y rindo un culto a mi Dios. Ahora, muchos hacemos esto, y podemos decir, pues entonces yo ya la hice, ya estoy bien. Bueno, vamos a ver de lo que nos va a hablar el día de hoy la carta de Santiago, del apóstol Santiago. Recuerda que estamos estudiando esta carta y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Porque muchas veces contestamos mal porque no estamos bien informados. No leemos con cuidado, no investigamos y entonces no sabemos dar respuestas correctas. Y cuando nos dicen, ¿tienes una religión? No, yo no. Incluso, no sé si has escuchado esta frase, yo la decía mucho, ya no la voy a decir. No, yo no tengo una religión. Yo tengo una relación con Dios que es diferente. Pero el significado de religión es aquella persona que tiene una comunión con ese Dios. Entonces sí tenemos una religión, pero vamos a ver el día de hoy cuál es la religión pura.
informémonos bien para dar respuestas correctas, ¿ok? Así que se me viene a mi mente algo que decía el profeta Oseas: el pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto es muy, muy verdadero. Perecemos por eso, nos confundimos por eso. Y es de lo que nos ha estado hablando en la carta del apóstol Santiago, de que escudriñemos, de que leamos y de que si lo hacemos, pues lo obedezcamos, ¿verdad? Nos quedamos en Santiago 1. Hoy terminamos, ahora sí les prometo que hoy terminamos el capítulo 1, versículo 26. Y dice así: el día de hoy vamos a hacer un poquito diferente nuestro estudio. Son nada más 2 versículos, así que vamos a ir verso por verso para poder terminar. Dice así el verso 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Acuérdense que los judíos no eran la excepción en ser religiosos. Ellos alguna vez en su vida, porque ya en este tiempo ya habían sido expatriados, ya habían salido de Jerusalén, pero en algún tiempo ellos fueron instruidos por los fariseos. Entonces también ellos se creían más religiosos que otros. Ellos sí estaban yo creo que este era el problema, por eso Santiago manda esta carta, escribe inspirado por el Espíritu Santo esta carta, porque me imagino que como ellos fueron instruidos por los fariseos, tal vez al llegar a otra comunidad, a otro país, a otro estado, han de haber dicho: no, ellos no, mira cómo son. Y empezaron a criticar, porque se acuerdan versículos atrás, el apóstol les está diciendo: cuidado con su lengua, miren lo que hablan, tardos para hablar, prontos para oír. Tal vez eso estaban criticando allá donde estaban viviendo. Mira esta gente cómo le hace. Ay, no, nosotros sí somos el pueblo escogido. Nosotros sí somos el pueblo de Dios. Ellos no, están perdidos. No sé qué tanto dirían. No sé qué tanto dirían. Y el apóstol les dice: ok, somos religiosos. ¿Hay alguno entre vosotros que se cree religioso? Está bien, con eso no hay problema. El problema es con su lengua. El problema es que están ofendiendo al prójimo. No miden sus palabras. ¿Se recuerdan aquello que Jesucristo les dijo a sus discípulos allá en el monte donde dio ese sermón? Les decía: habéis oído que no matarás, pero yo les digo que cualquiera que ofende a su hermano con sus palabras, ya lo mató, ya es un asesino. Entonces iba más allá. Ellos no entendían la importancia de cuidar su boca, la importancia de no hablar cosas que no deberían de hablar y principalmente no hablar cosas que ofendieran a los demás. El apóstol les vuelve a recalcar. Y si ya lo dice aquí 2 veces y lo va a decir la tercera vez, ahí en el capítulo 3 lo vuelve a repetir, quiere decir que estos hermanos de Santiago, estos judíos cristianos, pero tenían una lengua que, ¿para qué les cuento? Ahora sí que no tenían cierre. Y tal parece que hablaban a lo puro tonto. Ahora, recordemos que esta carta es para nosotros. Nosotros decimos: yo soy cristiano. ¿Cómo está nuestra lengua? ¿Qué hablamos? ¿Cómo ofendemos tan fácil a nuestro prójimo? Porque se nos hace fácil. Es muy fácil hablar, es muy difícil callar. Y más las personas que somos así como muy
carismáticas, muy hablantinas, pues se nos es muy difícil cerrar nuestra boca. Y acuérdense, yo estoy en ese proceso ahí, aprendiendo. Ya mi cierre va a la mitad, así que ya me voy controlando más. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo van ustedes? Espero que muy bien. Un comentario de un libro que se llama Manual Bíblico de Unger dice lo siguiente, y me llamó la atención, por eso lo traigo aquí a la mesa. Dice, el servicio religioso puede ser genuino, está bien, y por lo tanto expresivo de la verdadera fe, o puede ser falso y expresivo de obras muertas. Podemos estar en una iglesia muy felices y contentos, llama la iglesia como quieras, pero en realidad no hay obras, o nuestras obras son muertas, no tienen un beneficio. Considerando que el hombre nace religioso, es aún religioso, aún en su estado pecaminoso, aún en su estado caído, aún en nuestra carne pecaminosa, nacemos con ese instinto de creer en algo, en alguien, ¿sí? Por eso el apóstol Santiago da este ejemplo. Si alguno parece o da la impresión de que es religioso, que observa meticulosamente las formas externas de fe y no refrena, o en otras palabras, y no ata su propia lengua, como el freno controla al caballo, la religión del tal es vana. Por eso el mundo está lleno de vanas religiones. ¿Qué quiere decir vana? Vana quiere decir decepcionante, inútil, inafectuada e inefectiva. Mira, vamos muy bien, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, yo levanto mis manos, yo ayuno, yo oro, yo canto, yo me hinco, yo doy ofrenda, todo muy perfecto. Pero, es más, ni siquiera salgo del lugar de reunión cuando yo ya estoy hablando del otro. ¿Cómo se le ocurre venir a la iglesia sabiendo cómo es? ¿Cómo se le ocurre a esta persona? Y ahí empieza, ¿verdad? Y luego vamos con el vecino ahí. ¿Te fijaste? Ay, no, pero es que aquel sí la regó. No, es que... incluso podemos ofender directamente a la persona con nuestras palabras. Esas palabras que son indirectas, directas. Entonces, realmente todo lo que hiciste ahí adentro se viene al suelo. Es decepcionante, es inútil, es infecundo. O sea, no hay fruto, no tiene un efecto, es inefectiva, no sirvió de nada. Eso es lo que el apóstol les está diciendo aquí a sus hermanos. Ok, sí está bien, se creen religiosos, está bueno, pero su religión es vana porque con su lengua están dañando, están ofendiendo. La religión, para ser genuina, debe de ir acompañada de piedad. Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, tuvo un problema con los fariseos. Bueno, varios, pero uno de ellos fue este. No sé si recuerdan aquel episodio donde Jesús saca el demonio de un joven, que estaba dentro de un joven, dentro del cuerpo de un joven. Jesús saca el demonio, ¿verdad? Entonces los fariseos, al verlo, empiezan, mira lo que... No, de seguro ese demonio, él echa fuera demonios por Belcebú. Y sigue ahí la narración, pero no me voy a detener mucho en esto, sino que Jesús les responde: ¿cómo es posible que hablen estas cosas malas? O sea, ustedes fariseos se creen buenos, son religiosos, van a la iglesia, todo está bien, pero ¿cómo es posible que no pueden ver las señales?
¿Cómo es posible que en su corazón haya esas palabras, esas cosas malas? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, le sigue diciendo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o serás condenado. Mira qué tremendo está esto. Es que de verdad, yo lo estudiaba y decía, ay Señor, gracias a tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque hemos ofendido con nuestras palabras. Hemos dañado con nuestras palabras. Aún a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Y luego así como si nada, vámonos a la iglesia, querida. Chicos, hijos, cuando un día antes les dijimos cosas que los ofendieron. Por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Santiago más adelante, en el capítulo 3, les dice que con la lengua bendecimos al Dios Padre y con ella misma maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, puedes decir, ay, pero pues un animalito o las plantas, pero al hombre que está hecho a semejanza de Dios, lo maldecimos. He escuchado personas al grado de maldecir a otras personas. De una misma boca, sigue diciendo el verso, procede maldición y bendición. Hermanos míos, no está bien esto. Esto no debe de ser así, les dice el apóstol. Dios nos dice a nosotros, hijos míos, esto no debe de ser así. La semana pasada les recordó el apóstol Santiago en el verso que leímos, sean tardos para hablar. En otras palabras, refrenemos nuestra lengua, mis queridos amigos y amigas. Si de verdad somos hijos de Dios, si de verdad decimos que somos seguidores de Cristo, refrenemos nuestra lengua. Tengamos cuidado cómo hablamos. De lo contrario, tu religión es infructuosa, es vacía, es inefectiva, es decepcionante. Que Dios nos ayude. El verso 27 del versículo 1 de Santiago sigue diciendo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Pongan atención, aquí viene lo bueno. La religión pura y sin mancha, quiere decir mácula, delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estas 3 cositas más. Qué fácil. Visitar al huérfano, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es fácil. Porque si fuera fácil, todos lo hiciéramos. La práctica de un servicio religioso, en contraste con el mero rito externo, se manifiesta por un misericordioso amor al prójimo. En este caso, principalmente, un cuidado a los huérfanos y a las viudas que están en dificultades. ¿Por qué a ellos? Yo me preguntaba, bueno, pues yo ayudo a los demás, a quien me pide, en donde se ofrezca, yo estoy ahí, presta para ayudar. ¿Por qué precisamente a ellos? ¿Por qué Santiago les dice que precisamente a ellos? Primeramente, era un mandamiento. En varios libros atrás, en el Antiguo Testamento, Dios les deja que tengan cuidado del huérfano y de la viuda. Y que hay de aquel que dañe al huérfano o oprima al huérfano o a la viuda.
Así que yo creo que estos ya estaban olvidando este punto principal. ¿Y sabes por qué a estas personas? Bueno, porque estas personas son las que tal vez nunca te puedan retribuir el favor o te puedan pagar la ayuda que tú les das. Y ahí es donde se demuestra el verdadero amor del cristiano. Ahí es donde, porque es bien fácil prestarle a aquel que sabes que te va a pagar. Pero préstale a aquel que sabes que o piensas, no, es que este no tiene trabajo, está tachado por la ley, ya se murió sus padres, no, y tienen una necesidad bien grande, pero no me va a pagar, no, ¿sabes qué? No tengo. Y tenemos, pero no le queremos ayudar. Ahí, por eso pone a estos dos personajes, al huérfano y a la viuda. Porque tal vez con ellos nos va a costar, pero cuando lo hacemos estamos siendo de verdad cristianos. Nuestra religión se convierte en una religión pura. Espero que tú y yo ya nos estemos calificando y respondiendo a la pregunta, ¿tengo una religión verdadera o solo estoy aparentando? Porque para apariencia, no, eso no, se nos da muy bien la apariencia. Pero de verdad, genuinamente en tu corazón, ¿tú estás practicando estas cosas? ¿Estás teniendo cuidado con tu boca? ¿Estás teniendo cuidado del huérfano? ¿Conoces a alguien que es huérfano y tu mano está ahí tendida con él? ¿Qué necesitas? ¿Conoces de una viuda y tú estás ahí, necesitas algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Y si te dice, pero es que tal vez no te pueda pagar, no importa. De eso se trata, de ayudarte. ¿Seremos capaces de hacer eso? Y el último requisito, si así le podemos llamar, ¿verdad? Guardarnos sin mancha del mundo. Guardarnos sin mancha del mundo, la palabra guardar quiere decir evadir o abstenerse. Así que el verso diría abstenerse sin mancha de lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Pecado. Eso es lo que abunda. El libro de Juan lo expresa de esta manera. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, sigue diciendo el verso, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mira lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Este es el punto principal. Hacer la voluntad del Padre. Los hijos de Dios, decíamos la semana pasada, ¿qué hacen? La voluntad de su Padre. Así que el Padre aquí nos está mandando 4 cosas. Cuidadito con esa boca, cuida del huérfano, cuida de la viuda y guárdate de contaminarte con el mundo, con los deseos de esta carne. ¿Qué me pide mi carne? Mis ojos, ¿qué quieren ver? Y yo tengo que decir con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, no. ¿Por qué cedemos a la tentación? Porque no estamos en comunión con Dios, no estamos leyendo su palabra. Es una lucha, mi amigo, es una lucha constante con la carne, con el espíritu. Dice un canto, tienen una lucha. Me acordé ahorita de esa canción. Tienen una lucha todos los días. Esto es una lucha constante y va a seguir hasta que Cristo venga o nos lleve con Él, que partamos de este lugar a su presencia.
Y puedes decir, ay, pero entonces esto es un martirio. No, porque si aprendemos, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, esto va a ser fácil. Dijo el Señor que andar con Él era fácil, su yugo es ligero, fácil su carga. Entonces, no es cosa del otro mundo, ni es un martirio, es cuestión de disciplinarnos. Señor, quiero buscarte más. Quiero aprender más de ti, aún clamarle. Padre, no puedo. Dame hambre de ti, dame una necesidad de ti. El salmista decía, así como el siervo brama por esa agua, yo quiero, Señor, bramar o exclamar. Era una comparación. Así como el venadito anda bramando por agua y no sé, nunca lo he escuchado cómo lo hace, pero me imagino en su bramido habría un lamento por buscar esa agua. Y decía el salmista, así yo quiero estar. ¿Por qué no venimos a Él y le decimos, Señor, así quiero buscarte? Y cuando ya estemos en esa comunión con Dios, va a ser muy fácil decirle a la tentación, no. Va a ser muy fácil guardarnos del mundo sin mancha. Recuerda que Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. El mundo pasa y sus deseos. Todo eso es pasajero al final. Pero el que hace la voluntad del Padre va a permanecer para siempre en Él. Apartarnos del mundo, mi amigo, nos va a llevar a la santidad. Y en la santidad vamos a poder ver a Dios. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios nos está preparando. Mira, cierra tu boca, cuida al huérfano, cuida a la viuda, guárdate del mundo sin mancha, porque llegaremos a la santidad y le podemos ver. Podremos estar con Él un día cara a cara. ¿No te gustaría estar en su presencia el día que partamos de esta tierra? Hay dos caminos, mi amigo. Camino que va a la perdición y el camino que va a la vida eterna con Cristo. Nosotros decidimos. Ya para terminar, el pueblo de Israel, hace muchos años atrás, de los que estaba leyendo el apóstol Santiago, quiero leértelo porque está un poquito... Ay, tiré libros. El pueblo de Israel, muchos años atrás, estaban haciendo esto mismo. Así que esto no es nuevo. Sí nos sentimos mal y es que el Espíritu Santo nos redarguye y qué bueno, porque se trata de mejorar cada día. Pero no era la excepción en el pueblo de Israel. Ellos hablaban mucho, pero no había acción. No eran hacedores, nada más eran oidores. El pueblo de Israel estaba haciendo muchas cosas que a Dios no le estaban agradando. Y todavía se atrevían a reclamarle. Dios, estamos haciendo largas oraciones, ayunos extensos, y tú no nos escuchas. Tú no haces lo que queremos, le reclamaban. Y Dios le habla al profeta Isaías y le dice, grita. La voz, grita fuerte, no seas tímido, le dice. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aparentar todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonarían las leyes de Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. En otras palabras, estaban haciendo muchos sacrificios, haciendo muchas
ritos. Y ni siquiera te das cuenta, le decían a Dios. Les diré por qué, dice el Señor. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan su cabeza como caña en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de apariencia. Y no se escondan de parientes, que presiden su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y otras los protegerá la gloria de Dios. Entonces cuando ustedes me llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos. Ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la luz que los rodea será tan radiante como la del mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso y en todo lo que hagan ese día y no hagan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y les saciaré con la herencia que prometí a sus antepasados, Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Cuando yo leía estas palabras que el profeta le daba al pueblo de Israel, me conmovía mucho, me quebrantaba mucho porque digo, Señor, muchas veces así estamos. Muchas palabras y poca acción. No refrenamos nuestra lengua, no cuidamos al huérfano, no ayudamos a la viuda. Y aún andamos en nuestros deseos, en los deseos del mundo. Pero tenemos mi religión es la buena, mi religión es la verdadera. Y es mentira. Tenemos una religión vana, manchada. Y eso nos tiene que hacer venir a Dios y decir, Padre, perdóname. Esto nos tiene que hacer que realmente nosotros haya un cambio.
Porque esta es la religión pura y sin mancha. Esto es lo que le agrada a Dios. El pueblo de Israel, mira todo lo que habían hecho. Y yo espero no ofender a nadie con esto que voy a decir. Muchas personas hoy día dicen, yo soy la iglesia y por eso no guardan el día del Señor. Ahí en mi casa estoy, no hay problema. Y andan en sus actividades, andan trabajando, andan haciendo todas sus cosas que no tienen tiempo de hacer en la semana, en el día del Señor. Esto había hecho el pueblo de Israel también. Pero soy la iglesia. ¿De verdad? ¿De verdad somos la iglesia de Cristo? Que Dios nos ayude y esta breve reflexión haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Y comencemos de nuevo. Tengamos un nuevo comienzo en nuestra vida para ser mejores, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado por todo lo alto. En el libro de Juan, Jesús les decía a sus discípulos, ámense unos a otros y así van a conocer que son mis discípulos. Los demás van a conocer que hay una diferencia. Ellos son hijos de Dios. Mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea sobre tu vida y sobre la de los tuyos. Si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.